es una alegría que nuestros compatriotas estén pues llevando la voz del pueblo, la voz de nuestra patria. Muchas gracias. Desde aquí quiero manifestar por la detención arbitraria que cometieron con mi esposo. ¿Por qué digo que es arbitraria? Porque no se presentó una denuncia constitucional por parte del Congreso, por eso digo que es arbitraria. Tampoco no se notificó para defenderse por esa vacancia, ni para levantar la inmunidad presidencial. Está detenido con inmunidad presidencial, por eso siempre digo que sigue siendo el presidente, porque nunca le quitaron la inmunidad. En la legislación del Perú, en América y en Europa, el plazo máximo de la detención preventiva es de 24 meses. Mi esposo está detenido 26 a 27 meses, pese a que tiene arraigo familiar. ¿Por qué? Porque tiene 2 hijos, tiene sus padres, tiene sus hermanos, tiene arraigo laboral porque es maestro. Su escuela está situado en Cajamarca, en el distrito de Tacabamba, en Puña. Y también tiene arraigo domiciliar porque tiene su domicilio en Puña, Tacabamba, tiene en Chubut, tiene su domicilio. La salud de mi esposo está deteriorándose. Cuando se enferma, lo llevan a un centro de salud simple y no especializado. Es injusto. ¿Por qué? Porque a otros presidentes pues lo llevan a grandes clínicas, ¿no? Eso es la injusticia que cometen con mi esposo. A mi esposo lo están acusando por rebelión. ¿Qué significa rebelión? Es levantarse en armas. Él nunca se levantó en armas, pero así lo están acusando. Mi esposo está en la cárcel solo por lo que leo un papel simple. ¿Y por qué lo digo que es simple? Porque en el artículo 126 dice que el mensaje a la nación de un presidente debe estar firmado por él mismo y por el Consejo de Ministros. Y por eso está en la cárcel, solo por leer ese documento, que fue un documento simple. ¿Qué puedo decir del gobierno? Que es un gobierno usurpador. ¿Saben por qué? Porque el presidente del Consejo, el presidente del Congreso juramentó a la señora a las 3:53. Se publicó en el diario El Peruano a las 3:57. Y a las 3:59 recién salió la resolución de vacancia. ¿Cómo es eso? Que primero juramentan, después pasan a publicar y después sale la resolución. Por eso es que el gobierno es un usurpador. Y otra cosa, ¿por qué? Porque cuando votaron, los del Congreso obtuvieron 101 votos, lo cual eso está mal. ¿Por qué? Porque debieran obtenido 104 votos. Por eso digo que es un gobierno usurpador. Pero ¿qué pasa con la justicia peruana? Que no entiende o no quiere entender. Si los jueces y los fiscales, ellos saben de las leyes, ¿y por qué no aplican estas leyes? ¿Y por qué lo están condenando a mi esposo así? ¿Y por qué lo quieren llevar a un juicio oral? ¿Por qué no pueden entender? ¿Por qué es una persona humilde? Hay mucho por qué pensar. ¿Por qué acudimos a estos organismos internacionales? Porque en nuestro querido país ya no hay justicia. Solo, por favor, pedimos
mi familia y todo el pueblo peruano pedimos justicia internacional ya. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado de hablar todas estas cosas en nuestro querido país y no nos escuchan, no nos entienden. Quiero desde aquí también denunciar en los organismos internacionales cómo yo me siento. ¿Cómo creen ustedes que yo me siento o me sentí el 7 de diciembre siendo apuntada con una pistola, no solo a mi persona, a mi hija y a mi mismo esposo? Y para defendernos, mi esposo bajó del carro. ¿Cómo creen que yo me siento? ¿Alegre? Por eso, desde aquí, nuevamente, ruego a los organismos internacionales que nos hagan justicia. Pero no pido justicia solo para mi esposo, no, señores. Pido justicia para todos los presos políticos. Para todas esas personas que fueron detenidas injustamente. Y clamo justicia para todos los asesinados por este gobierno. ¿Por qué? Porque ellos salieron a defender la democracia y a defender su voto que le dieron a mi esposo. Desde aquí, por favor, pido la liberación de mi esposo para que él se defienda libre, no dentro de una cárcel que él está. Muchas gracias.